capítulo 4, verso 16 dice estas palabras: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego afirma: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. En este texto, hermano, nos declara una verdad espiritual muy importante con respecto al carácter de nuestro Dios. Y el carácter que nos declara esta verdad espiritual es el amor de Dios. Este carácter que Dios tiene, el amor de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el amor de Dios es su esencia. El amor es un rasgo principal de la personalidad de Dios. El amor de Dios es una motivación en todo lo que Él hace. Todo lo que Dios hizo, hermano, en su palabra. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor. Por amor, aleluya, lo hizo. Dios hizo todo por amor. Y es por eso, hermano, que la iglesia, que usted y yo debemos de reflejar ese amor de Dios en todo lo que hagamos. Que ese sea algo distintivo, hermano, en la iglesia de Dios, en usted y en mí. Que sea algo que nos distingue a los demás. El amor de Dios. Es por eso, hermano, que la palabra de Dios nos declara que el amor tiene un lugar de preeminencia en la iglesia del Señor. Y por lo tanto, en la vida de todo cristiano. Esa debe ser, hermano, nuestra motivación principal de todo lo que hacemos en la iglesia del Señor. Todo lo que usted y hagamos, Señor, hermano, tiene que ser el distintivo preeminente, el amor de Dios. Y en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 13, del verso 1 al 3, dice: si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y no entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primeramente, hermano, veamos qué significa la palabra preeminencia. Preeminencia se refiere a algo que está elevado, algo por encima o por delante de otro, o que es más importante que otro. Y al hablar de la preeminencia del amor, es hablar, hermano, de lo importante del amor por encima de cualquier cosa. Y el apóstol Pablo, aleluya, lo declara a los Corintios, ahí en su primera carta, en el capítulo 13, versos del 1 al 3 que acabamos de leer, que dice: si tengo todo, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todas mis riquezas y aún diera mi cuerpo en holocausto por los demás, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es por eso, hermano, lo importante del amor por encima de todas estas cosas que enlista el apóstol Pablo ahí en el capítulo 13, verso 1 al 3 de Primera de Corintios. Dice: si hablasen lenguas humanas o lenguas angelicales, si tuviera profecía, si entendiera los misterios de la ciencia, si tuviera la fe que le dijera a esa montaña: trasládate de un lugar a otro, si diera toda mi riqueza y aún mi cuerpo en holocausto lo diera, pero si no tengo amor, de nada sirve. Es por eso, hermano, la preeminencia, la importancia, el poner por encima, aleluya, el amor. Eso es importante, hermano. Esto significa que para Dios todo lo que usted y yo hagamos como iglesia es importante, pero es más valioso, hermano, y superior el amor. Y hablar del amor, hermano, el cual nos vamos a referir el día de hoy, es el amor filial, el amor de hermano. Pero ¿por qué el amor tiene ese puesto tan preferencial, hermano? De gran preferencia. ¿Por qué tiene ese puesto? Si usted y yo vamos a también a la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8, aleluya, la Biblia nos responde por qué es tan importante, por qué tiene ese lugar de preferencia el amor. Y dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, del verso 7 al 8, dice: amaos, amémonos unos a otros, porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Qué tremendo! La iglesia del Señor, hermano, está formada por personas que han conocido a Cristo, que han nacido, aleluya, de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que reflejar, aleluya, en nuestra vida el amor de Dios, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, para que podamos comprender, hermano, la preeminencia del amor. Vemos en la palabra de Dios estas verdades espirituales. El amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Si usted y yo vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero el amor es el primer fruto que el Espíritu Santo da, aleluya, a aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso yo les he dicho en ciertas ocasiones, aquel que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, sin que el pastor, sin que el líder le diga: ve, pide perdón a todos aquellos que ofendiste, sin que ellos intervengan, hermano, el primer fruto que viene por parte del Espíritu Santo, no de parte de nadie humanamente, es pedirle perdón a todos aquellos que ofendió, aleluya, antes de venir a los pies de Cristo. Es el primer fruto. Cuando usted ve a alguien y diga: este será hijo de Dios, realmente habrá aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. El primer fruto del Espíritu es el amor. El amor. El amor, hermanos, también es el distintivo de los discípulos de Cristo. El amor distinguía a aquel que era discípulo de Cristo. Y en Juan capítulo 13, verso 37 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Entonces, si usted y yo somos discípulos de Cristo, algo nos tiene que distinguir. ¿Y qué nos distingue, hermano? Según San Juan capítulo 13, verso 35, el amor los unos por los otros. También el amor, hermano, al prójimo es la muestra externa del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si nosotros decimos que Dios ha puesto amor en nuestro corazón, se refleja externamente en esa muestra de amor al prójimo. Y en 1 de Juan capítulo 4, verso 20, la Biblia dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Ahora que ya comprendemos, hermano, la preeminencia del amor, la importancia del amor, ¿cómo puedo reflejar en mi vida el amor de Dios hacia el prójimo? La palabra de Dios nos declara que podemos hacerlo de dos formas: con nuestras acciones y también con nuestras actitudes. La preeminencia del amor se ve reflejada, hermano, al amar al prójimo. Y amar al prójimo es perdonar. Ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 23 hasta al 34, la Biblia dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Y le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó su deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado.
entonces llamándole a su siervo le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tuve misericordia. ¿Por qué? Perdón, él dice 33. El 32, entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Alguien ya había escuchado este relato, hermano, de las Sagradas Escrituras? La Biblia habla de aquel siervo que debía 10,000. Dice que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos debía. Y cuando fue llevado a la presencia de su señor, dice que le dijo: echarlo a la cárcel a él y a toda su familia hasta que pague la deuda. Pero que él rogándole, suplicándole, le rogó y le suplicó para que le perdonara. Dice que su señor fue movido a misericordia y lo soltó. Pero cuando él salió de ese problema, dice que había alguien a quien a él le debía, y le debía 100 denarios. Hermanos, 100 denarios comparado con 10,000 talentos no era nada. No era nada. Dice que le dijo: págame. Dijo: no tengo para pagarte. Dice que él lo llevó a la cárcel. Lo llevó a la cárcel porque él le rogaba que le pagara. Dice, le decía: ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Dice: mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara su deuda. El verso 35, hermano, nos refiere todos estos versos. Dice: así mismo también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Una de las mayores muestras, hermano, del amor de Dios hacia nosotros, ¿cuál fue? ¿Cuál cree usted que fue? Una de las mayores muestras de amor de Dios hacia nosotros. ¿Sabe cuál fue? Que nos perdonó. Perdonó nuestros pecados. Todos nuestros pecados nos lo perdonó. Él ha tenido misericordia de nosotros. ¿Y sabe por qué? Por su infinito amor. Nosotros teníamos una deuda impagable, no la podíamos pagar con nada para con nuestro Dios. Mas sin embargo, Él nos perdonó. Y su amor, hermano, se manifestó hacia nosotros. ¿Cómo? Con su misericordia y su gracia. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Quien pagó, aleluya, nuestra deuda fue su Hijo primogénito al morir en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Al morir ahí, aleluya, Él pagó nuestra deuda. Por su gracia, por su misericordia, hemos sido salvos. No tuvimos que hacer nada. Tenemos que comprender, hermano, que nuestro Dios desea y espera que todos nosotros que hemos experimentado su amor y su perdón en nuestra vida, nosotros también hagamos lo mismo con nuestro prójimo, que le perdonemos sus ofensas, que efectuemos la misericordia. Así como nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros también tengamos misericordia, aleluya, de ellos. Yo le decía, aquel que acepta a Cristo, lo primero que va y hace es que va y pide perdón. Primero, sin que nadie le diga, él va y pide perdón: perdóname por lo que te hice, perdóname. Se siente movido, el Espíritu Santo lo mueve, aleluya, a ir a pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios ahora mora en él. Porque ahora que Dios lo ha perdonado, aleluya, lo único que él puede hacer es perdonar y pedir perdón a aquellos que ofendió. El perdón, hermano, el perdón libera. Tal vez salgan muchos que todavía no hemos entendido sobre el perdón. No podemos traer esa raíz de amargura en nuestro corazón. No podemos tener esa raíz de amargura en nuestra vida, porque nos va a alejar poco a poco de Dios. Vamos a perder la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Nosotros no podemos pedir, hermano, aleluya, a la gente vivir sin poder perdonar
las ofensas, sin poder perdonar lo que nos hayan hecho. Tenemos que perdonar, hermano, y no perdonar de dientes para afuera. Tiene que ser un perdón, aleluya, con todo nuestro corazón. Perdonar, hermano. Porque déjeme decirle, aleluya, que amar al prójimo es perdonar. Si nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, perdonamos sus ofensas. Que no es fácil, hermano, muchas de las veces el perdonar. Que no es fácil que aquel que te hace algo y luego te vuelve a hacer lo mismo, y pasa un tiempo y te vuelve a hacer aún lo mismo. Hermano, tenemos que perdonarle. Y tenemos que entender algo, que si no mora Cristo en él, si no hay el amor de Dios en él porque no lo ha querido recibir, tenemos que comprender, hermano, que es una influencia del enemigo para que nosotros tengamos esa raíz de amargura en nuestro corazón. Es por eso que tenemos que ser sabios y entendidos. Y aún si 1000 veces, hermano, nos difaman, si aún muchas veces nos critican, si aún muchas veces nos hacen sentir mal, hermano, perdone. Tenemos que perdonar. La preeminencia del amor es también amar al prójimo. ¿Y sabe cómo? Soportando con paciencia sus debilidades. El apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 15, verso 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y posiblemente, hermano, las actitudes de nuestro prójimo o las acciones no son de nuestro agrado. Y quizá lo más fácil, hermano, sería agradarnos a nosotros mismos, como dice en Romanos el apóstol Pablo. Y agradarnos, ¿y qué hacer? Simplemente ignorar o tener una actitud de rechazo o de enojo hacia ellos. Pero yo les pregunto, ¿nos rechazó el Señor a nosotros a pesar de nuestras debilidades? No, el Señor no nos rechazó. A pesar de que nosotros por mucho tiempo estuvimos renuentes al aceptarle, renuentes a recibir su verdadero amor, el amor que Él nos daba en Cristo Jesús. Esas debilidades, aleluya, el Señor nos las perdonó y no nos rechazó y no nos ignoró, sino siempre estuvo ahí, paciente, de una o de otra forma, aleluya, esperando que el evangelio de Él viniera a nosotros, que alguien, aleluya, nos llevara el evangelio. Y definitivamente, hermanos, amar y soportar las debilidades de nuestro prójimo no es algo fácil. Solamente, hermano, podemos hacerlo por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Aunque lamentablemente muchos cristianos que forman la iglesia del Señor optan por lo más fácil. Y lo más fácil es dejar de hablarle a las personas, dejar de servir en un ministerio, dejar de congregarse. Pero aunque eso, hermano, sea lo más fácil, eso no es lo correcto. Es necesario comprender que una persona puede ser de un carácter fuerte, pero débil espiritualmente. Cuando la palabra de Dios, hermano, nos habla de los débiles, está hablando de los débiles espiritualmente. Que una persona así prepotente, enojona, imponente, no significa que espiritualmente sea fuerte, pues él no puede controlar, aleluya, su lengua, su temperamento. Significa que es débil espiritualmente. Y en Proverbios capítulo 16, verso 32, aleluya, las escrituras dicen: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La preeminencia, hermano, del amor es amar al prójimo. Y amar al prójimo es no ser indiferente, aleluya, con el necesitado. En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17, las Sagradas Escrituras dicen: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios
Ante Dios, hermanos, todos necesitamos de su amor, de su poder, de su misericordia. Y nuestro Dios, hermano, nunca ha sido indiferente ante nuestra necesidad, porque Él nos ama. Él nos mira con ojos de amor y de compasión. Y la Biblia, hermano, nos registra ahí en Mateo capítulo 9, verso 36, cuando Jesús caminaba, cómo miraba, aleluya, al necesitado. Y dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De la misma forma, hermanos, el Señor quiere que nosotros miremos a nuestros hermanos, que miremos la necesidad de nuestros hermanos, no con indiferencia, ni con menosprecio, sino con amor, para poder compartir con ellos, hermano, de las bendiciones que Dios, aleluya, nos ha dado. Y tenemos que estar seguros, hermano, que nada de lo que usted y yo podamos compartirle a nuestro prójimo pasará, hermano, sin que Dios lo recompense. Cuando nosotros atendemos la necesidad, aleluya, del prójimo, Dios recompensa, aleluya, recompensa nuestra actitud, esa actitud de dar, de proveer al necesitado. Y la Biblia lo dice ahí en Proverbios capítulo 19, verso 17, a Jehová presta el que da al pobre. Quiere decir que si nosotros le damos al pobre, le estamos prestando a Jehová, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? Jehová. Pero también la palabra de Dios, hermano, nos declara que así como ayudar al necesitado trae una bendición a nuestra vida, el ser indiferente a la necesidad de nuestro prójimo también no queda sin consecuencias. Y el mismo Proverbio capítulo 28, verso 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta su ojo tendrá mucha maldición. Así es que, hermano, usted y yo tenemos que tener un corazón lleno de amor al prójimo. Y si vemos la necesidad, aleluya, y si tenemos, aleluya, la bendición de Dios en nosotros, y nos ha bendecido económicamente, ayudemos al necesitado. Ayudemos, hermano. No seamos indiferentes a la necesidad, que Dios traerá un pago, aleluya, cuando nosotros atendemos la necesidad del necesitado. Y la preeminencia del amor de Dios, hermanos, es amar al prójimo, es atrevernos a ser diferentes al mundo. Dice la Biblia ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos viviendo, hermano, en un mundo lleno de indiferencia, en un mundo que solo piensa en abastecer su necesidad y los de su casa. Y no quiere decir que esté mal, hermano. Está bien, pero es indiferente a los demás. Indiferencia a los demás. El viernes me tocó ir a la junta escolar de Abigail, de la primaria. Y tiempo atrás, hermano, cuando Iván estaba en esa misma escuela, en la primaria, en quinto, también había ido a una junta, pero era de salón. Y es lo mismo, hermano, vi lo mismo. La indiferencia de la humanidad. La indiferencia hacia los demás. A ellos no les importa si la escuela es laica y gratuita. Ellos quieren cobrar la cuota. Y está bien, hermano, uno paga esa cuota voluntaria para el mantenimiento de la escuela, para que los niños estén cómodos en la escuela, para que la pinten, para que pongan aires, para que acondicionen la escuela y la escuela esté para dar un servicio a los niños. Está bien, hermano. El problema es la indiferencia de los demás, la indiferencia de los que no tienen, el obligar, el apuntar, el señalar. Aquellos que no conocemos tal vez cómo están viviendo,
Y yo me encontré con la misma respuesta de hace tiempo, cuando Iván estaba en quinto año, ahora el viernes con lo de mi hija. La indiferencia de las mamás, de los papás hacia aquellos que no pagan esa cuota voluntaria. Indiferencia. Esa indiferencia, hermano, de malas actitudes, de rechazo, de menosprecio. Nosotros somos cristianos llamados a marcar una diferencia, a no ser como ellos, hermano. Nosotros, Dios nos amó. Nosotros tenemos que amar al prójimo con ese amor filial. Amar al prójimo, no rechazar, no menospreciar, no tener esas malas actitudes hacia el prójimo. Nosotros como cristianos tenemos que marcar una diferencia, hermano. Usted puede ver ahora, tal vez en las redes sociales, alguien que se meta y muchos dan, muchos se despojan, pero tiene que haber una cámara enfrente para que nos esté grabando y puedan ellos dar al necesitado. Que alguien alabe, que alguien vea la misericordia que tienen hacia los demás. Pero Dios no habla de ese tipo, aleluya, de misericordia. La Biblia dice que cuando nosotros demos, que no se fije nuestra mano izquierda lo que hace nuestra mano derecha. Que lo que hagamos, lo hagamos desinteresadamente, hermano. Lo hagamos porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Porque el amor de Dios reina en nuestra vida. Y porque amamos al prójimo. Y no ser, aleluya, como algunos cristianos, aleluya, que dicen, es que así soy yo. Para justificar cuando es prepotente. Para justificar cuando es hiriente, aleluya, a otras personas. Pues el texto que acabamos de leer dice, nuestra alma ha sido purificada para el amor fraternal, no fingido, para amarnos entrañablemente, que hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios. Si no podemos amar a nuestro prójimo, hermano, si no podemos cambiar nuestra actitud, entonces necesitamos la misma palabra que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en este mundo, hermano. El amor que hemos recibido de Dios nos debe llevar a ser diferentes al resto del mundo, que no tiene amor por los demás. Y si los demás no perdonan, si los demás dicen, bueno, te perdono, pero no olvido, no están perdonando. Si el mundo no ha aprendido a perdonar, aleluya, a aquellos que los ofenden, nosotros, hermano, como iglesia en Cristo, tenemos que perdonar, sin importar lo que nos hayan hecho, sin importar que nosotros tengamos la razón y lo que nos hicieron es para dejarles de hablar. Sin importar eso, hermano, tenemos que perdonar. Jesús, hermano, lo hizo en la cruz. Jesús no tenía por qué estar en aquella cruz. Jesús no tenía por qué haber recibido aquellos 39 latigazos. Jesús no tenía por qué haber caminado en aquella vía dolorosa. Jesús no tuvo por qué haber sido golpeado en la cara. No tuvo por qué haber sido arrancada sus barbas, su cabello. No tuvo por qué ser golpeado con un palo. No tuvo por qué haber cargado una cruz. Jesús no tuvo por qué estar al pendiente de aquella cruz. Jesús no tuvo por qué, hermano, recibir aquella lanza en su costado. Él no había hecho nada para recibirlo. Mas sin embargo, en aquella cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún él estando en agonía, hermano, pidió perdón, enseñando a nosotros que aún no nos hagan, tenemos que perdonar. Tiene que haber ese amor en nosotros al prójimo, de perdonarle sus errores, sus fallas. Tenemos, hermano, si decimos amar al prójimo, perdonarle. También tenemos que ser diferentes al mundo, hermano, y soportar con paciencia sus debilidades. El rey David soportó la debilidad de su hijo Salomón. Salomón le quiso quitar, de su hijo que le quiso quitar su reino, hermano. Él lo perdonó. Él soportó su debilidad.
que sin importar que pusiera todo el pueblo, parte del pueblo en su contra, sin importar, aleluya, que lo persiguiera, esa debilidad humana que tenía en él por querer ser rey, por querer tomar, aleluya, el lugar que Dios había ungido a David, sin importar, hermano, el rey David supo, aleluya, que su hijo era débil. Era débil Absalón, era débil. Amó a su prójimo, amó a su hijo. Lo amó, aleluya, tanto que cuando le dieron la noticia que había muerto, lloró y sufrió su pérdida. Nosotros tenemos, hermano, aleluya, que soportar con paciencia la debilidad del prójimo. Tenemos que soportar con paciencia la debilidad de aquellos cristianos que tal vez tengan muchos años en la iglesia, pero no sean maduros espirituales. Y hagan algo, aleluya, que nos duela. Y no nada más con ellos, sino soportar, aleluya, con paciencia la debilidad de aquellos que no le han entregado su vida a Cristo y que nos atormentan, que están ahí, aleluya, atosigando nuestra vida, que están ahí, aleluya, poniendo un dardo en nuestra vida. Aún en ellos, hermano, tenemos que amarlos y soportar con paciencia. Yo tuve el día del jueves una plática con una persona y me decía, es que el evangelio es ve y preséntales a Cristo, pero después que no te aceptaron, retírate un tiempo. Retírate un tiempo y después vuelves otra vez. Y yo difería este punto con ella. Le dije, yo difiero el punto con usted porque mi mamá, la gente que hoy es pastor, que es ministro, dice, su mamá todos los días venía, soportó con paciencia nuestra indiferencia, el decir, venga, tal día venga, aquí vamos a estar. Y llegaba y, no, es que no se ha bañado, es que no se ha cambiado, aquí espero. Con indiferencia, que le cerraran la puerta, ellos sabiendo que no se la cerraban a ella, se la estaban cerrando a Dios, estaban cerrando la salvación a esa casa. Aún de esa manera, hermano, soportó la indiferencia al evangelio con paciencia. Y el fruto, hermano, ahí está. Es por eso que yo les digo, soportemos la indiferencia de aquel que no tiene temor de Dios. Y sigámosle hablando que hay alguien que le ama, que hay alguien que dio su vida por él. Aunque le cierren la puerta, aunque sean indiferentes, aunque haya gente que lo maldiga a causa del evangelio, el apóstol Pablo sufrió muchas penalidades por llevar el evangelio de Cristo, mas sin embargo, hermano, lo soportó con paciencia. Así usted y yo, si decimos amar al prójimo, si decimos, aleluya, que la preeminencia en nuestra vida es el amor ante todas las cosas, amemos al prójimo soportando sus debilidades, así como lo hizo el rey David con su hijo Absalón, así como lo hizo el apóstol Pablo, aleluya, cuando llevaba el evangelio. Así hagámoslo nosotros. También tenemos que ser diferentes, hermano, al mundo, diferentes al mundo, aleluya, y no ser indiferentes al necesitado, no ser indiferentes con el necesitado. Mire, la Biblia habla del buen samaritano y nos registra que primero pasaron aquellos que conocían la ley, aquellos que supuestamente deberían de haber atendido la necesidad de aquel que lo había golpeado, los ladrones le habían quitado sus posesiones, lo habían golpeado y casi estaba muerto. Dice que lo dejaron casi muerto en un camino. Y aquellos que deberían supuestamente de haber atendido la necesidad de aquel que había sido asaltado, golpeado y estaba casi muerto, no lo hicieron. Y aquel que no debería ni siquiera de hablarle, porque la Biblia dice que no se llevaban los judíos ni los samaritanos, aquel judío, aquel samaritano atendió la necesidad que aquel judío necesitaba.
Y no fueron sus propios compatriotas. Y no fueron los conocedores de la ley los que atendieron su necesidad. La Biblia habla de un buen samaritano que fue movido a misericordia. Así usted y yo, hermano, como iglesia en Cristo, tenemos el amor de Dios, claro que lo tenemos. Tenemos que ser movidos como aquel samaritano a atender las necesidades de nuestro prójimo. Aquellos fariseos, aquellos saduceos deberían de haber atendido la necesidad, no lo hicieron. Pero aquel que tiene el amor de Dios en su vida atiende la necesidad del prójimo, sabiendo que Dios ya atendió nuestra necesidad, sabiendo que Dios ya atendió primero nuestra necesidad, y lo que por gracia hemos recibido, hermano, por gracia compartirlo a los demás. No acortemos la mano para bendecir, hermano, no la acortemos. Tal vez nadie nos reconozca, y tal vez no lo hagamos como lo hacen en las redes sociales, que dan algo, pero tiene que haber una cámara de por medio para que ellos lo puedan subir y que todos digan: oh, dio tanto dinero, oh, fue y repartió pizzas, oh, fue y repartió comida. Nosotros no lo hagamos así, hermano. Hagámoslo de una manera diferente, sin esperar nada a cambio, porque ellos esperan que haya reproducciones en su video. Ellos esperan que haya comentarios positivos. ¡Ay, qué bien que das! Hoy casi nadie da. No esperemos eso, hermano. Hagámoslo sin esperar nada a cambio. Hagámoslo esperando, aleluya, que nuestra recompensa viene de lo alto. Que nuestra recompensa nos la ha prometido Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hagámoslo porque el amor de Dios mora en nosotros. Atender las necesidades sin indiferencia del prójimo. Y atrévase, hermano, atrévase a ser diferente que el resto del mundo. Atrévase. Mira qué maravilloso es cuando la gente da testimonio y dice: es que esos cristianos no sé qué tienen, que en medio del llanto, en medio de la tristeza, en medio del dolor, hay una risa en ellos, hay una felicidad en ellos. Como nos acaba de informar nuestro pastor Minerva Neri, acaba de partir a la presencia de Dios Sandra. Muchos la conocieron, tal vez algunos otros no. Y mucha gente no entiende. El día que falleció mi papá, el día que falleció mi mamá, el día que falleció el hermano Cruz, la gente decía: pero es un velorio, ¿por qué cantan alabanzas? Porque en medio de la tristeza, en medio del dolor, hermano, hay una esperanza. Esa esperanza es la que nos hace diferentes al mundo. Atrévase a ser diferente al mundo, hermano. El amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, el amor, aleluya, que Dios nos ha dado a través de Él, porque hemos conocido y creído en el amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, y sabemos que el que permanece en amor permanece en Dios.